Bienvenidos a Vida en la Verdad con el Pastor Márquez. Hola, ¿qué tal amigos, hermanos en Cristo? Aquí estamos una vez más y como lo dije en el video pasado, vamos a empezar a mirar lo que dice la Biblia a través de esos tres mensajes que se escuchan, que es el mensaje exegético, que es lo que dice la Biblia, el hermenéutico, que es el principio que se transporta al mundo moderno, y lo que se escucha en muchas ocasiones a través de las diferentes predicaciones, de las tantas que existen en la internet. Recuerden que en la verdad hay vida y es bueno volver a la verdad que el mundo cristiano hemos estado abandonando, queriendo o sin querer, pensando muchas de las veces que hacemos bien. Mas sin embargo, podemos ir detalladamente a la Biblia y, como les dije, muchas de las preguntas que quizás tengamos en nosotros mismos, la Biblia las contesta cuando la leemos con cuidado. Primero debo decirles que dejemos de mirar la Biblia como un libro donde tenemos que investigar a Dios, o como el hombre se da a investigar las cosas, tratando de comprobar lo que Dios hizo. La Biblia es un libro de fe, es un libro que sí hay ciencia y sí hay historia en él, pero es un libro de fe, un libro inspirado, un libro de revelación de Dios, y como tal lo debemos de tomar. No podemos empezar a leer o a estudiar la Biblia y empezar a dudar de la Biblia. En el momento que hacemos eso, pues vamos a dudar muchas de las veces de la Biblia, cuando la Biblia tiene una explicación a aquello que está escrito en ella. Y en este video vamos a ir a Génesis, y déjeme decirle que yo estoy utilizando la Biblia Reina Valera por razones que después explicaré por qué estamos utilizando esta Biblia. Y vamos a tratar los primeros 5 versículos de Génesis, los primeros 5 versículos del capítulo 1 de Génesis. Recordemos que Génesis es el libro de los orígenes, el libro de los inicios, y que la palabra Génesis realmente, pues es lo que significa: los principios. Y observemos cómo empieza la escritura diciendo, para el habla hispana, o sea, porque vamos a mirarlo en español. Yo realmente cuando estudio la Biblia, lo miro en la transliteración del hebreo al inglés y lo estoy mirando también al español. Pero para el mundo hispano, para el cristiano hispano, vamos a hacerlo en español, y en algunas ocasiones vamos a utilizar algunas palabras que pues son necesarias para mirar alguna situación que se da en la Biblia y que se requiere la explicación. Empezamos entonces, vayamos a Génesis capítulo 1, versículo 1, y observen cómo está escrito. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Miremos que normalmente cuando nosotros escribimos en el español, ponemos el sujeto primero y luego el verbo, lo cual leeríamos: Dios creó en el principio los cielos y la tierra. Pero no dice así. Aquí primero está la acción y luego está Dios.
¿Esto por qué es importante? Es importante porque nos dice que tenemos que mirar las cosas distinto que como normalmente nosotros las miramos. Y así está escrito cuando lo escribieron en el idioma hebreo que fue escrito en el Antiguo Testamento. Así es que ese principio, la palabra principio que está ahí, no es un principio como el que nosotros conocemos de que empiezas hoy y terminas mañana. Como está escrito allí, significa que hay alguien que causó ese principio. Si nosotros creemos en Dios que vive en la eternidad, donde no existe el tiempo, pues la palabra principio, Dios mismo, en el momento de la creación dio principio a que empezara algo por la acción que tomó su boca de decir, sea hecho algo por el poder de su palabra. Entonces el principio, aquí estamos hablando que es el punto preciso donde Dios dice, en este momento empiezo yo a hacer la creación que tengo diseñada en mi ser, en mi esencia, en mi divinidad, y este es el principio que van a conocer los seres humanos, pero Dios realmente vive en la eternidad. Ahora bien, lo dice claramente que creó los cielos y la tierra. Nótese la palabra cielos. Está en plural, porque debemos de entender que está el cielo azul que nosotros miramos todos los días cuando hay un día soleado. Después está la constelación, o lo que nosotros miramos a la distancia, o los que algunos astrónomos miran a través de telescopios o aparatos muy potentes, o el lugar donde Dios le llama como su morada. Así es que en esas tres líneas podemos mirar, ¿verdad? Dios creó pues, los cielos que conocemos y que vemos, y creó el universo. Eso es lo que está diciendo, con todo lo que encierra el universo, que nadie lo conoce en su totalidad. Aunque el hombre ha logrado mucho, pero es muy poco para lo que Dios realmente ha hecho. Ahora, algunos que estudian la Biblia hacen una pausa aquí y piensan que pudieron pasar millones de años. ¿Pero es realmente lo que dice la Biblia? Bueno, si miramos el siguiente versículo y miramos cómo empieza con una conjunción o una letra I, lo cual no es común. Nadie empieza un libro empezando o sea, con esa letra, nadie lo empieza así, pero este texto empieza así, lo cual indica que lo que acabamos de terminar de leer está unido a esto que está ocurriendo aquí. En el primer versículo, el final del versículo dice, crió Dios los cielos y la tierra. Y el segundo versículo se ubica únicamente en la tierra y dice que estaba desordenada y vacía. Recordemos que es ahí, significa que todo está unido, no como algunos dicen que hay millones de años intermedios. Pues no es así. Esa letra tan importante indica unión. Lo que pasa que algunas de las Biblias que quizás usted ha leído, le han quitado esa letra que sí está en el original y le ponen otra como ahora o entonces, pero la letra es I, porque está unido a lo que ya se dijo en el versículo primero.
y dice que estaba desordenada. Es la palabra que se utiliza. Pero diríamos allí, en el original dice, aún no tenía el orden para lo cual Dios la había creado. Lo cual significa que la creación de Dios todavía no estaba terminada, que era el principio de la creación y que Dios iba a hacer a través del poder de su palabra otras cosas y que todo iba a estar en orden. Entonces, sí dice que estaba fuera del orden de Dios y que estaba vacía, es otra de las traducciones que se le dan, pero aún no estaba terminada. Solamente en el periodo que Dios ya había predeterminado, que dice 6 días y el séptimo descansó, había empezado. Y que la tierra, por el poder de su palabra, había sido creada y que ahora Dios iba a poner asuntos, orden en la tierra para que produjera o hiciera o se formara como Él lo había determinado. Así es que el versículo dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Qué significa esto y por qué aparece la palabra tinieblas ahí? Bueno, algo que te quiero decir, que cuando Dios crea algo, siempre va a tener dos aspectos. Voy a utilizar la palabra que no existe en la Biblia, pero es la palabra por lógica. Es por decir algo. Un papá tiene un martillo que él hizo con sus propias manos en su carpintería. Con ese martillo va a clavar un clavo, pero digamos que el lado oscuro del martillo es que puede pegarse con ese martillo y causarse un golpe. Entonces, si hay luz, hay tinieblas. Si hay tinieblas, hay luz. Eso es una de las filosofías que se manejan. Mas, sin embargo, dice que había abismo. Cuando la palabra dice abismo, si utiliza la palabra tinieblas, debe de recordarnos que siempre a todo lo que Dios hace y todo lo que Dios crea y todo el propósito de Dios, hay algo que se provoca a un lado oscuro, aunque aquí todavía no se utiliza la palabra enemigo, ni Satanás, ni nada. Pero podemos nosotros entender que siempre va a haber algo contrario a lo que Dios quiere y lo que Dios tiene como propósito. Así es que sí había tinieblas, pero miramos inmediatamente que y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando hablamos del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios es contrario a las tinieblas. Allí estaba la presencia de Dios y ahora bastaría con que se dijera una palabra de Dios para que aquellas tinieblas fueran puestas en sus limitaciones que siempre tienen, porque las tinieblas realmente están limitadas. Y se dijo la palabra. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Toma en cuenta que aquí todavía no se habla ni del sol ni de la luna. Y hay luz. Porque nosotros le llamamos la luz del sol, pues el sol produce iluminación, pero el sol en sí mismo no es la luz. Aquí la luz
está hablando de cómo Dios, con su verdad, con su conocimiento, con su gloria, con su presencia, con su esencia, con su divinidad, ilumina y retira las tinieblas de cualquier lugar, de cualquier espacio, de cualquier vida. Aquí, al poner la luz, la vida iba a surgir a través del poder de la palabra de Dios. Y fue la luz. Termina. Quiero comentarte algo. Algunas de las personas, cuando habla de que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, hablan de una creación preadámica. Déjame decirte que eso no dice la Biblia. Eso es lo que se le llama un comentario o una enseñanza meramente de mente que considera algunas cosas de la palabra que les dije que se llama exégesis. No es exégesis, no es hermenéutico, es exégesis. Ellos suponen que ocurrió eso. No dice la Biblia en ninguna parte. Así es que no lo dice aquí. Por lo tanto, yo te diría que rechaces comentarios sin condenar a nadie. Realmente quieren hacer un buen trabajo, pero la Biblia no dice eso. Pueden comentar lo que quieran, pero la Biblia no dice eso. La Biblia observa lo que dice. No había otros tiempos. Dios está en la creación. Está en el primer periodo de tiempo. Y entonces en el versículo 4 dice, y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz, observa, lo llamó día. Y a las tinieblas llamó noche. Y observa lo que dice enseguida. Y fue la tarde y la mañana. ¿Qué dice? Dice, un día. Esto es algo que es sumamente necesario. ¿Por qué no dice el primer día, como algunas Biblias lo han traducido? No dice el día 1, no, dice un día. Habla de unidad, lo cual significa que todo lo que Dios creó, desde lo que dice el primer versículo, hasta donde Él dice, y fue la tarde y la mañana, un día. Esta palabra, día, en ninguna parte de la Biblia habla de que sean periodos más grandes que 24 horas, o lo que conocemos como un día completo. Y la otra cosa que podemos notar aquí es que para el mundo bíblico, para el mundo que Dios creó, y especialmente para aquellos que son del pueblo de Dios, Israel, judíos, pues es algo que necesitamos notar y que nos va a ayudar mucho a través de la Biblia, que el día empieza en la tarde y termina cuando llegue otra vez a la tarde, porque dice, y fue la tarde y la mañana un día. No es como nosotros que se nos ha dividido en el periodo de la medianoche, empieza el nuevo día. No, aquí es en la tarde, termina un día y empieza el otro. Así es que eso es lo que dice la Biblia, pero es bueno recordar que dice un día. Si notamos estos 5 versículos que acabamos de leer, esos son los 3 mensajes que podemos destacar. La exégesis dice que Dios creó en el principio que Él quiso darnos a nosotros, a la existencia, a la creación, los cielos y la tierra, y que cuando estaba todavía sin orden a como Él lo estaba diseñando, Él empezó a separar
las tinieblas de la luz. Recuerda que la luz resplandece, las tinieblas se retiran. Y que todo eso que Él creó no son periodos de millones de años. Dice un día, una unidad de día. Todo eso, porque todos los textos son seguidos. Cuando dice, y Dios creó, y Dios dijo, y Dios creó, y Dios dijo, o sea, siempre está la primera letra I. Exegéticamente es todo consecutivo. Él no hizo algo y se esperó millones de años para hacer otra cosa. No. Eso es lo que nos enseña la Biblia hasta este momento. Hermenéuticamente, el principio que se traduce, que se traslada desde ese momento hasta el mundo moderno es, y a pesar de que el hombre ha avanzado mucho en tecnología, jamás podemos pensar que sabemos más que Dios. No podemos ni siquiera poner el beneficio de nuestra duda a nosotros, pensar quizás está equivocado aquello que dice allí, porque realmente es ofensivo a Dios. No podemos trasladar algo contrario a lo que dice ahí. El principio es igual. Tenemos un creador. Tenemos a alguien que diseñó esto tan hermoso que existe. Tenemos a alguien que lo hizo en un día. Y la palabra es Dios. La palabra que se utiliza ahí es Elohim, la cual es el juez, el creador, el único Dios. Y Él hizo la luz para que tú y yo miráramos. Ahora, no discutamos, no tratemos de indagar e investigar, ¿será cierto? Porque cuando hacemos eso, realmente queremos comprobar lo que Dios hizo. Y a veces, nada más necesitamos pensar algunas cosas que nosotros sabemos de la Biblia, como lo que sucedió con Jonás, no del pez, sino de que se quedó dormido y Dios le hizo una grande calabacera. Y se volvió a dormir y luego ya estaba seca la calabacera. ¿Cómo Dios hizo algo tan rápido y tan pronto? Considera eso. Porque Él ordena las cosas con su palabra y son hechas. ¿En cuánto tiempo? En un día creó lo primero. Así es que tú puedes escuchar muchas cosas, muchos comentarios, pero si la Biblia no lo dice, es peligroso aceptarlos. Puedes escucharlos, puedes meditarlos, puedes quizás hasta disfrutarlos y así crees tú pertinente hacerlo. Pero yo te digo, si la Biblia no dice, no inventemos. Nunca creamos que sabemos más que Dios. Porque cuando empezamos así desde el principio de la Biblia, vamos a cuestionar todo. Y de pequeñas mentiras se hacen grandes errores doctrinales. Tenemos un creador que hizo en un tiempo que conocemos como día lo que dice que dijo, el cielo y la tierra, la luz, lo dividió en un día. Si alguien dice que fueron millones, que porque la ciencia ha comprobado, la ciencia siempre cambia. Tú podrás comprobarlo en ocasiones, tú escuchas en las noticias, el café es bueno para el corazón, y luego después, pasado algún año, escuchas, ahora, según los estudios, es malo para el corazón. Y lo que Dios hace nunca es malo. De hecho, todo es bueno y eso lo vamos a mirar la próxima ocasión donde estemos hablando
sobre esto que es tan importante como es la Biblia. Y espero que hayas disfrutado este video. Te espero la próxima ocasión, y aunque ahorita sea difícil hablar de gramática y todas esas cosas, pero esto que estás escuchando te va a ayudar para entender cosas que quizás te hayas preguntado toda la vida. Dios te bendiga. Recuerda, puedes invitar a un amigo a que escuche estos mensajes.